sea, y además, a veces lo que también hay que entender es que cuando uno es joven es idealista. Y a veces tiene la sensación que las cosas se pueden hacer de modo instantáneo. Claro. Entonces, lo primero que hay que entender es que no es instantáneo. Pero usted toma reportajes míos. El otro día estaba circulando un video que estoy en lo de Fantino, ya electo, pero no aún en funciones, y que justamente explicaba todos los sacrificios que había que hacer para salir del desastre que nos estaban dejando. Sí, sí, yo tengo varios, Superhistoria, Intratable, el noticiero. Bueno, sí. Por eso. Entonces, en ese contexto, a veces uno se olvida, digamos, de las condiciones bajo las cuales llegamos, a veces cree que los resultados se pueden lograr antes, o en otras ocasiones, y esto suele suceder mucho, se ignoran las restricciones. Y esto créame que es mucho más importante de lo que parece. Se lo voy a contar con una anécdota personal. Todo el mundo sabe que yo soy muy amigo del profesor Juan Carlos de Pablo. Sí, claro. Nosotros tenemos una relación de mucha amistad, ¿no? Hemos pasado fiestas juntos, hemos visto mundiales juntos, hemos ido juntos a la cancha de Vélez, o sea, con lo cual digo, no es que tengo un vínculo ligero, no, tengo un vínculo de amigo de verdad. Cuando yo empecé a leer, tuve la dicha de toparme con la literatura austríaca, en especial a leer a Murray Newton Rothbard. Obviamente que es una lectura muy seductora y a los 15 minutos usted se convierte en anarcocapitalista. O sea, a todo el que leyó a Rothbard le pasa eso. Gran escritor, un nivel de erudición impresionante y una forma de argumentar que es imposible no quedar convencido frente a esos argumentos. De hecho, yo recuerdo cuando leí el artículo Monopolio y Competencia, que son como 140 hojas, después de 3 horas, cuando lo terminé de leer, yo llevaba 25 años dando clases de microeconomía y dije, todo lo que enseñé en los últimos 25 años está mal. Afuera. O sea, claro, bueno, digo, ahí se tabula rasa. Pero dicho esto, lo que me pasó es que yo empecé a tener tensiones con el profe de Pablo porque a mí me parecía que él era muy condescendiente con los ministros de Economía y los presidentes del Banco Central. Él, desde los que estuvieron en el año 50 en adelante, los reportó a todos. Entonces, a mí me parecía que era muy condescendiente. Y si bien yo siempre traté de hacer un esfuerzo por incorporar las restricciones, bueno, una de las cosas que me pasó es que al estar en la silla eléctrica descubrí que hay más restricciones. Claro. Entonces un día estábamos en Olivos, que es mi único pasatiempo, que es de 20 a 24 los domingos ver ópera y cenar. Y como es, entonces estábamos con unos amigos y ahí, frente a mis amigos, yo le pedí perdón, digamos, por cuando me enojé, porque nunca había entendido la cantidad de restricciones adicionales. O sea, uno, digamos, por más buen analista que sea y todo, digamos, o sea, y mete las restricciones, todo, le puedo asegurar que cuando está acá adentro... Cuando entras a la cancha y estás jugando el partido... es un poquitito más complicado. Entonces, y yo creo que... digamos, esto de que aparecieron los gremlins, más que volví a vincularme con la gente de manera directa, donde me puse la campaña al hombro, o sea, usted ve el video, digo, el que recibe al chico soy yo. Sí. Bueno, digamos, tengo todas las manos lastimadas porque, la gente me agarra en serio, estoy lleno de moretones, o sea, no es que tengo moretones por todos lados, en la espalda, en los brazos, porque bueno, digamos, o sea... Aparte usted en los actos le gusta entrar por atrás, Caradagian al ring, ¿no? Que hacía todo el recorrido. Hago lo que puedo. Entonces... pero bueno, es parte de mi esencia y entonces decidimos volver a la esencia y bueno, la verdad es que estábamos muy confiados porque, digamos,
hubo como una suerte de renacer, volvió la mística, nuestra épica. Creo que en el Movistar, digamos, se dio una situación muy, muy linda, donde lo primero que hay que entender es que soy un ser humano, ¿no? Y, digamos, en mis tiempos libres puedo hacer cosas divertidas como tener una banda de rock y cantar. Sí. Además, que sonamos bien. Y lo otro, pero fíjese, hicimos el recital. Terminó el recital, dije, bueno, ahora me voy a bañar y vuelvo vestido de presidente. Y estuvimos ahí con Manuel hablando sobre mi nuevo libro. Tuve mal, no se lo traje, le pido perdón. Ahora después se lo hago vamos, llegar. sí. Vivo un poco cerca de Olivo, así que pasa. Claro, ahí está, digamos, o sea. Entonces, en ese contexto, usted, digamos, yo ayer cenaba con el profe de Pablo y decía, no, ustedes no pueden encapsular a Milei en una solo. Usted tiene el Milei de los actos, usted tiene el Milei, digamos, que canta, usted tiene el Milei presidente, usted tiene el Milei profesor, usted tiene el Milei académico. Y a los que le dicen, no, pero Milei siempre es presidente. Haga lo que haga, siempre es el presidente. Bueno, está bien, digamos, pero, ok, yo soy presidente, entiendo, pero, digo, la pregunta es, porque yo escuché a algunos, quiero omitir los adjetivos calificativos, digamos, algunas personas que exigían de que yo, digamos, estuviera 7x24, digamos, trabajando. Incluido en el escenario. Entonces, el problema es, hay varias cuestiones. La primera es que usted no puede hacer eso porque usted necesita descansar. Sí. Entonces, primero, o sea, lo primero que tendrían que, cuando hacen la cuenta es, che, hay un tiempo que tienen que descansar, porque si usted no descansa, lo más probable es que no tome buenas decisiones. Y lo otro que tiene que hacer es también tener su momento de esparcimiento para, digamos, clarear la mente, para despejarse. Bueno, cada uno se despeja como puede. O sea, a mí, digamos, me resultó, digamos, en un momento que es muy duro, digamos, los ensayos de la banda me permitía, digamos, clarear la mente y volver a trabajar con mucho más fuerza. Aparte que es interesante, porque no es que, digamos, porque sonamos tan bien que creyeron que, digamos, entonces, digamos, sonaron con una banda profesional. La realidad es que los músicos son músicos de nota, por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, con lo cual, digamos, hacen que uno luzca bien. Salga mejor, claro. Tal cual. Pero, no, ahora le voy a contar el truco, que es de lo más divertido. A ver. Entonces, nosotros nos juntábamos y grabábamos las canciones que tocábamos. Entonces, después el director de arte, que se encargaba del sonido, me mandaba los cortes de los temas. Entonces yo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, los escuchaba y los mejoraba. Claro. O sea, mejoraba, trataba de hacer algo mejor, que salió bastante digno. ¿Sí? De hecho, en todo el concierto cometí 2 errores nada más. ¿De letra? Uno de que entré mal en la canción y otra, digamos, que mezclé entrar mal en la canción y le pifié a la letra. Pero, digamos, lo pude ajustar. McCartney creo que decía que cuando se olvida hay que tirar el micrófono a la gente, que le cante. Claro, entonces ahí se acuerda. ¿No? Bueno, igual, digamos, imagínense que es lo que me pasó a mí. Yo no lo puedo pensar en términos ni de Paul McCartney, ni de John Lennon. Pero cuando está en el escenario, Jagger, ni de Keith Richards, sale pensando que es Jagger o Lennon, o McCartney. Uno juega eso. Digo, para que quede el mensaje que los presidentes también. No me pasó. No, pero digo. Créame que no me pasó. Pero el mensaje es este. Yo dije, voy a tratar de serle lo más legítimo que soy yo. Digo, que es, a ver, Dios. Pero esto no es ajeno a mí. Yo a los 18 años tenía una banda de rock and roll que era tributo a los Rolling Stones. Sí. Digo, lo que pasa es que los tonos de esa época no los puedo replicar. Claro. Porque pasaron cosas. O sea, en el medio, pasaron algo así como 36 años. Entonces es como que las cosas cambian. Claro, pero lo que le quería decir es que el mensaje es que los presidentes también tienen rasgos humanos, derecho al ocio y al hobby,
y que usted puede en esos ratos cantar con su banda. Pero mire, le voy a hacer el planteo en términos de ocio. Suponga lo siguiente. Yo le ofrezco un trabajo Sí. en el cual le voy a pagar 24 millones de dólares. O sea, en el año. ¿Dónde hay que firmar? Bueno, yo antes preguntaría las condiciones. Sí, sí, sí. Porque ¿qué pasa si yo para eso le exijo que usted trabaje todos los días las 24 horas? ¿Cuánto tiempo lo puede hacer? No se resiste mucho. ¿Me comprende? Sí. El ocio y el descanso juegan un rol fundamental, sobre todo en su productividad. Entonces, digamos, lo otro es inviable técnicamente. Bien. Presidente, por último, y agradeciendo su tiempo. Y hago una. Sí. A ver, en el medio de todo esto, además, encima, yo me tomo el trabajo de trabajar 16 horas por día. Sí. ¿A qué hora se levanta? A las 6 de la mañana. Y después. Hasta que... A lo que dé. Claro. Le quería pedir un mensaje a todos los argentinos, a los que apoyan a Libertad Avanza, a los kirchneristas, a los que no fueron a votar la otra vez, qué sé yo, un mensaje a los argentinos. Lo primero que pido es que costó mucho conseguir la democracia. Por lo tanto, lo que pido es que vayan a votar. Porque además, si no vota la gente de bien, los malos sí votan, ¿eh? Los malos no dejan de votar. Es decir, con lo cual, cuando no van a votar, los que no votan son la gente de bien. Los malos votan siempre. Por lo tanto, digamos, o sea, lo primero que no hay que permitir es que decidan nuestro futuro los malos. Punto 1. Punto 2. Lo segundo que tengo para decirle a los argentinos es que yo les voy a pedir que acompañen a la Libertad Avanza, claramente. Porque creo que vamos por el rumbo correcto. Es decir, a ver, nosotros bajamos la inflación, bajamos la pobreza, bajamos la indigencia, terminamos con los piquetes, tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia. Estamos, digamos, dando una batalla feroz contra el narcotráfico. Recibimos el reconocimiento de todo el mundo. Es decir, entonces, lo que yo les estoy proponiendo es un país donde Argentina sea grande nuevamente, que Argentina se convierta en una potencia, que Argentina, digamos, sea la tierra de la prosperidad. Digo, esa es nuestra propuesta.